Bienvenidos a En Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar los siguientes 30 minutos. El día de hoy vamos a conversar sobre la reforma pendiente de nuestro Estado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué hemos llegado a estos momentos en los cuales parece que es el todo o el nada? Y más bien, ¿cuál es esta relación que debería, al menos teóricamente, existir entre el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que debería ser más o menos balanceada, que parece, sin embargo, que se ha roto entre los últimos años? Eso luego de una pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos, y hay tantas cosas que se tienen que tomar en consideración, estas últimas elecciones, estas últimas discusiones que se ven a nivel político y digamos todo lo que nos ha dejado los últimos 3 años muestran que hay una reforma pendiente en la manera en la que está constituida el Estado, no el gobierno, el Estado, o sea, digamos la organización básica y fundamental de los poderes de gobierno. Para hablar del tema un poco se encuentra con nosotros el abogado Lucas Gersi y bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias, estimado Sebastián. Siempre un gusto grande estar contigo en el programa. Entonces, gracias por la invitación y feliz de estar acá contigo. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, entonces la pregunta inicial es ¿a qué se refiere uno o a qué se refieren las personas cuando se habla de una reforma del Estado? Bueno, es un término pues que puede puede aplicarse a diferentes cosas, ¿no? Puede referirse a diferentes cosas. Diferentes personas tendrán en mente diferentes reformas, ¿no? Pero digamos, desde mi punto de vista, por lo menos lo esencial cuando hablamos de reforma del Estado es que nosotros garanticemos que sea el poder el que está controlando al poder y que no va a ser un documento, Sebastián, el que va a protegernos a nosotros, sino son las instituciones las que nos tienen que proteger a nosotros. Es decir, necesitamos un presidente de la República cuyo poder sea controlado por el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República. Necesitamos un Congreso de la República que pueda ser controlado por el Tribunal Constitucional y el Poder Ejecutivo, y así sucesivamente, ¿no? Necesitamos que los poderes del Estado, de manera eficaz, puedan controlarse y fiscalizarse los unos a otros, definitivamente. Ahora, en la ¿no? estructura actual que tenemos estatal, ¿qué es lo que se tendría que cambiar? ¿Qué medidas tendrían que tomarse? ¿Por qué es que no funciona actualmente este control que, en teoría, debería funcionar, ¿cierto? El clásico checks and balances de cuando se creó el Estado moderno, básicamente. Efectivamente. Yo creo que hay varios problemas. Y yo creo que el principal problema que existe en el Perú tiene que ver con el hecho de que el Poder Ejecutivo tiene un poder gigantesco. El Poder Ejecutivo en el Perú es una especie de superpoder que necesita realmente un recorte en su poder. Yo creo que es tan poderoso el presidente de la República del Perú que sus poderes no son similares a los de un presidente democrático, que son similares a los de un inca o a los de un virrey. Por ejemplo, Sebastián, el presidente en el Perú no solamente tiene el control del tesoro público, ¿no es cierto?, del presupuesto de la República, y además tiene el control de las Fuerzas Armadas y Policiales, sino que además el presidente de la República es el principal legislador del Perú, ¿no es cierto? En el Perú, las leyes se caracterizan porque dicen muy poco. Son leyes muchas veces muy ambiguas, muy generales, leyes de 2, 3 artículos, y luego el presidente regula las leyes con reglamentos de 300 o 400 artículos. Tanto así que la mayoría de abogados saben que la verdadera ley en realidad es el reglamento, ¿no es cierto? A mayor abundamiento, el presidente de la República muchas veces solicita que le den facultades legislativas delegadas, el Congreso casi siempre le da facultades legislativas delegadas, y luego en cuestión de semanas el presidente de la República puede aprobar paquetazos de cientos de decretos legislativos que transforman por decreto las normas más importantes del Perú, ¿no es cierto? Y además de eso, el presidente de la República puede aprobar tratados sin que el Congreso lo pueda detener. Eso es distinto en otros países, ¿cierto? Entiendo, por ejemplo, que en Estados Unidos usualmente... Tratados de derechos humanos o tratados de impuestos, el presidente tiene tratados. Entonces tiene un poder gigantesco que en la práctica no puede ser fiscalizado por el Congreso de la República, que es un Congreso de la República muy débil, con poca, además, representación, y si intenta hacer algo le van a decir que es obstruccionista. Y además también tiene que haber una reforma del Poder Judicial. Entonces se requiere realmente una reingeniería integral, ¿no? Es muy desequilibrado el Estado peruano. Se requiere un shock de separación de poderes y un shock de institucionalidad, que tiene que ser agresivo.
para que realmente construamos una democracia viable en el Perú, desde mi punto de vista. ¿Se puede poner, digamos, en este contexto que nos planteas, institucionalidad desde arriba? ¿No suele surgir eso, digamos, con el día a día, con el que se respeten, con que se haga buen trabajo, con que la burocracia sea, digamos, burocracia aceptable? O sea, ¿de qué manera, qué mecanismos habría para imponer eso que nos estás diciendo? Bueno, yo creo que importa, por regla general, ¿no es cierto?, en la economía, en el derecho, en la vida, muchos fenómenos importantes se generan de abajo hacia arriba, pero hay algunos fenómenos importantes que también se generan de arriba hacia abajo. Las malas reglas constitucionales generan malos resultados, y si nosotros queremos un mejor resultado, también vamos a tener que cambiar algunas reglas que generan incentivos perversos, ¿no? Entonces son varias cosas que tenemos que hacer desde mi punto de vista. Primero, limitar radicalmente los poderes normativos del Poder Ejecutivo. Segundo, fortalecer el Congreso de la República con medidas como la creación de distritos uninominales, que otras veces ya le hemos conversado, y también la elección del Congreso de la República por mitades o por tercios, para que haya mejor representatividad, ¿no es cierto? De manera tal que las elecciones al Congreso no sean de 700 candidatos, sino de 10 o 15 candidatos, que ya no hayan 30 congresistas por Lima o 31 congresistas por Lima, sino un congresista por San Juan de Lurigancho 1, otro congresista por Ate con La Molina, otro congresista por Independencia, otro por Comas, etcétera. Elecciones más pequeñas para que la gente pueda estudiar más a los candidatos, conocer más a los candidatos y después de la elección cada peruano sepa quién es su congresista y lo pueda fiscalizar, ¿no es cierto? Esa reforma es importante y se requiere también, desde mi punto de vista, una reforma de lo que es el sistema de justicia, sobre todo del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, porque no puede haber un Tribunal Constitucional que todo el tiempo esté conformado por magistrados con el mandato vencido, porque si un magistrado tiene el mandato vencido y en cualquier momento lo pueden retirar, eso afecta a su independencia, ¿no es cierto? Entonces el periodo del magistrado no debería ser de 5 años, sino que debería ser de 10 años, 15 años o quizá de por vida. Y además no se debería renovar a todos los magistrados a la vez, porque eso genera inseguridad jurídica y, digamos, hay un miedo de que no va a haber continuidad tampoco en el trabajo del Tribunal Constitucional. Entonces se requiere una reingeniería bastante intensa, ¿no? Ahora, para que haya verdadera separación de poderes en el Perú. Nos mencionaste en este último punto sobre una reingeniería o una revisión, en cualquier caso, de la manera en la que opera el TC. Sin embargo, mencionaste también el sistema de justicia en general y el TC, en efecto, o Tribunal Constitucional, es, digamos, la partecita más fundamental al final y a la vez también la partecita más chiquita, entre comillas, del sistema de justicia. Tenemos una gran cantidad de juzgados distribuidos en todas partes, con jueces que muchas veces tienen cargas procesales que son gigantescas, con oficinas chiquitas, y que además ven casos que a la vez muchas veces contradicen la misma jurisprudencia que genera o que crea el TC, y que llegan una y otra vez el mismo tipo de casos hasta el TC. ¿De qué manera se reingeniería eso? O sea, ¿cómo mejorar el sistema judicial en cualquier caso? Correcto. A ver, hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la semana pasada se aprobó una reforma del Código Procesal Constitucional que contiene algunos aspectos que son positivos, ¿no? Por ejemplo, en esta reforma se señala que en todos los procesos constitucionales va a haber un juicio oral y se va a poder resolver en una audiencia y no necesariamente en un proceso escrito. Entonces, por ejemplo, esa ha sido una pequeña reforma que va a tener un buen impacto en el Poder Judicial. Pero hay varias reformas más que se tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, muchos jueces no tienen estabilidad en su cargo. Por ejemplo, hay una cantidad muy grande de jueces en el Perú que son jueces provisionales. Entonces, que pueden ser despedidos con facilidad o separados de un juzgado y enviados a otro juzgado. Y esa decisión la toma el presidente de la Corte Superior correspondiente. Si estamos en Lima, el presidente de la Corte de Lima; si estamos en Cusco, el presidente de Cusco, etc. Entonces los jueces pueden ser movidos, cambiados de juzgado permanentemente. Incluso los jueces que no son provisionales sino titulares, también los mueven de sus juzgados con mucha frecuencia. Y eso puede afectar su trabajo, puede afectar su independencia. Entonces no deberían haber jueces provisionales y no debería poder moverse al juez como quien mueve peones en una ficha de ajedrez. El juez debería ser absolutamente inamovible en su cargo, como ocurre en otros países del mundo. Esa sería una reforma importante. Ahora, otra reforma importante sería establecer, también entrar a reformar, Sebastián, perdona que te interrumpa, entrar a reformar también quién escoge a los jueces en el Perú, porque es cuestionable la forma como se escogen a los jueces en el Perú.
Las universidades privadas, muchas de las cuales tienen fines de lucro, lo que es respetable, pero las universidades privadas participan escogiendo jueces. ¿Sobre la base de qué? ¿Qué titularidad les da ese poder a las universidades privadas? Las universidades públicas, que tampoco son entidades democráticas o transparentes, participan eligiendo otros jueces. Entonces, aquí aparentemente hay un conflicto de intereses, ¿no? Demasiadas entidades con conflictos de interés están involucradas eligiendo jueces en un proceso que no es tan transparente. Entonces, hay que simplificar. De acuerdo. Lucas, en estos momentos parece que estamos teniendo ciertos problemas de conexión, de conectividad. Déjame interrumpirte, vamos a ir ahorita a una pausa, solucionar lo que está fallando tal vez, y vamos a regresar, estamos viendo que hay mucho que hacer ahí, y vamos a regresar probablemente con una pregunta que tiene que ver con más la coyuntura que con temas estructurales como los que has mencionado, y es que ¿qué se ha desnudado, digamos, durante el COVID que tiene que cambiar en el Estado? Tal vez está un poco muy elefantiásico, o tal vez está un poco más bien muy inerte, pero bueno, ¿qué es lo que ha mostrado el COVID que tendría que ser la prioridad de cambio en los siguientes, esperemos años? Pausa y volvemos con eso. Bueno, estamos aquí de vuelta en Contexto y estábamos hablando con el abogado Lucas Gersi sobre lo que vendría a ser la reforma pendiente del Estado, de qué manera. Y se había hablado pues de temas específicos del Ejecutivo, el Congreso, de qué manera darle más legitimidad, más representatividad, también ciertos mecanismos para mejorar el sistema de justicia, ¿no? El Poder Judicial. Y lo que quedaba, digamos, antes de irnos a la pausa, era de qué manera o qué prioridades tendríamos que establecer luego de lo que se ha revelado de la ineficacia e ineficiencia del Estado al enfrentar a la pandemia del COVID-2019. Gracias, Lucas, y bueno, adelante. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, yo creo que el principal problema que ha revelado la pandemia no es un problema necesariamente de gestión. En el Perú hay muchos problemas de gestión, pero yo creo que el principal problema que ha revelado la pandemia es posiblemente un problema de mentalidad. Porque hemos visto cómo en la lucha contra la pandemia se han tomado un montón de decisiones que no toman en cuenta la realidad y que van, digamos, está tan concentrado el Estado en obtener su objetivo que se le olvida que hay otras cosas que se deben considerar, como por ejemplo los derechos fundamentales y como por ejemplo evaluar la realidad del país, ¿no? Por ejemplo, Sebastián, mira, como parte de la lucha contra el COVID-19, el Estado dictó medidas de cuarentena muy estrictas y el Estado también señaló que quien incumplía las medidas de cuarentena iba a tener que pagar una multa muy elevada, y el Estado señaló que si no pagabas la multa muy elevada te aplicaban muerte civil, y la muerte civil estaba definida de tal forma que si a ti te aplicaban muerte civil ni siquiera tenías derecho a que te atiendan en un hospital público. Es decir, para el Estado ya prácticamente desaparecías como ciudadano. Si tenías muerte civil y estabas enfermo y ibas a un hospital público, no te iban a poder atender, según las normas que ha aprobado el Estado. Entonces ya es una locura, ¿no? Ya se han olvidado totalmente de que hay que respetar los derechos fundamentales de las personas y de que las personas tenemos derechos, ¿no? Vivimos en un país, Sebastián, donde más del 75% tiene un trabajo informal, donde el 50% o más no tiene ahorros ni formales ni informales, donde el 75% no tiene acceso al Internet, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos que hacer políticas públicas con una perspectiva de realidad. No necesariamente copiar lo que hacen en España, ¿no es cierto? O copiar lo que hacen en otros países de la Unión Europea, como le gusta lamentablemente a veces a los políticos peruanos, sino hacer políticas tomando en cuenta cuáles son las características del país en el que vivimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un país informal, donde el 75% de las personas son informales, solamente se preveyó para aquellos que tenían RUC. Entonces, la consecuencia ha sido que durante la pandemia, el 25% formal podía trabajar, pero el 75% informal no podía trabajar y tampoco recibía un bono. Entonces, si se cumplían las reglas del Estado, si una persona hubiese querido cumplir las reglas puestas por el Estado, esa persona se hubiese muerto de hambre, ¿no es cierto? Es decir, una política totalmente de espaldas, totalmente divorciada de la realidad. Y podríamos seguir dando ejemplos, ¿no? Las negativas tan necias a que los peruanos puedan
comprar y administrar vacunas, ¿no es cierto?, que los privados administren vacunas, la falta de apoyo a personas que estaban desarrollando tratamientos, como el doctor Manolo Fernández, la falta de transparencia. El problema es la mentalidad, ¿no? Se utilizó políticamente la pandemia, sin darse cuenta que lo que el Estado debe hacer es estar al servicio del ciudadano, de las personas, ¿no? De acuerdo, y además creo que eso es de alguna forma una visión que cada vez más se está imponiendo o bueno, surgiendo además entre distintas personas, entre distintos académicos intelectuales, y es la idea de que el Estado es un servicio más que una institución, ¿no? Y que es en relación a cuán bien provee el servicio que supuestamente, y que dicho sea de paso, disque contrato social genera, debería proveer, que no lo hace. Es como nosotros le pagamos, ¿no? ¿Por qué pagamos los impuestos? Ahora bien, en ese contexto, y tomando un poco lo que acabas de decir, ¿cuál mecanismo, digamos, sería el adecuado para una reforma del Estado? Entendería yo, lo único que se me ocurre es una modificación probablemente total de la Constitución, o al menos parcial o de partes bien grandes, ¿no? O sea, bloques, digámoslo, más que partes. ¿Cómo lo ves? A ver, diferentes reformas pueden materializarse de diferente manera. Hay reformas que deben hacerse cambiando la Constitución, como las reformas de los poderes del Estado, del Tribunal Constitucional, pero hay reformas muy importantes que se pueden hacer cambiando solamente leyes, y seguramente habrán reformas importantes para las cuales que se pueden implementar cambiando simplemente una práctica, sin necesidad de llevar a cabo un cambio en la ley, ¿no es cierto? Entonces hay reformas en todos los niveles que se pueden hacer y todas muy importantes. Es un error, yo creo, Sebastián, asumir que solamente se pueden hacer cosas importantes cambiando la Constitución. ¿No? Por ejemplo, yo quiero realmente destacar lo importante que ha sido esta última reforma del Código Procesal Constitucional. Porque mira, antes, cuando se ponía una demanda constitucional, hasta ahora, cuando se ponía una demanda constitucional, era un juicio escrito, no había audiencia. Entonces uno ponía la demanda y no sabía cuándo el juez le iba a contestar. Y han habido casos donde el juez se demora en contestar una demanda 4 o 5 años. Hay casos de demandas que se han puesto hace 7 años que el juez simplemente no las ha contestado. Entonces realmente es un sistema de justicia paralizado. De acuerdo. De acuerdo. Que se va a llamar una audiencia, y en la audiencia se las partes y en la audiencia se resuelve, como es en el proceso laboral o en el proceso penal, que son relativamente eficientes, ¿no es cierto? Los procesos laborales hoy en día en el Perú no son perfectamente eficientes, pero son bastante más eficientes que los demás, por ejemplo. Entonces, haciendo cambios inteligentes, se puede realmente hacer mucho, ¿no?, para sacar adelante la eficiencia en el funcionamiento del Estado. Ahora, justamente, tal vez, tomando en cuenta dónde nos encontramos hoy, ¿cuáles serían los cambios más urgentes, digamos? Los cambios más urgentes que se tendrían que aplicar hoy en día para darle cierta tranquilidad, no solo a los mercados, sino a la gente, y crear una especie de situación estable sobre la cual se pueda construir un país, ¿no? El Perú, digamos, construir el Perú. Porque esto de la amenaza constantemente, de cambiar drásticamente absolutamente todas las reglas de juego, que al fin y al cabo la regla de juego es la Constitución, afectan a las personas de formas que a veces uno ni se cree, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo creo que la Constitución Política del Perú, en su parte orgánica, realmente que tiene muchas fallas grandes, porque la Constitución está diseñada de tal forma que los poderes del Estado pueden hacerse mucho daño entre ellos. Y la idea es que los poderes del Estado controlen el poder los unos a los otros, no que se hagan daño entre ellos, ¿no es cierto? Había una especie de, digamos, existe esta opción de disolver el Congreso si es que el Congreso niega la confianza 2 veces al Poder Ejecutivo. Esto no se había hecho, había un pacto implícito de que no se podía hacer esto, de que no se debía hacer esto. Pero Martín Vizcarra, de alguna manera, abrió la caja de Pandora, disolvió el Congreso, desde mi punto de vista, de manera inconstitucional, y al hacerlo, realmente se generó un problema, ¿no? Porque es muy fácil para el presidente ahora disolver el Congreso. Es facilísimo. Plantea el presidente un pedido inaceptable para el Congreso. El Congreso le va a negar la confianza. Le vuelve a plantear un pedido inaceptable para el Congreso, obligando a otra denegación de la confianza, y ya lo disolvió. Es decir, para el presidente es muy fácil provocar la disolución del Congreso. Es tan fácil provocar la disolución del Congreso
que de ahora en adelante el presidente que no busque disolver el Congreso va a ser un tonto, un mongo, ¿no es cierto? Porque qué fácil es disolver el Congreso y tienes un periodo de tiempo de poder prácticamente ilimitado donde puedes gobernar por decreto. De acuerdo. Entonces yo creo que es urgente, ¿no? De acuerdo. Bueno, no, como siempre, Lucas, nos queda corto el tiempo y lo que quería hacer, el último comentario que quería hacer es tal vez no sería un tonto aquel presidente, sino muestra algún tipo de signo de ser un demócrata, ¿no? Si es que siéndola tan fácil no disuelve el Congreso constantemente y busca más bien darle fuerza a su contrapeso político, que es el Congreso. Eso sería, digamos, algo bueno que ver, pero probablemente no lo vayamos a ver. Pero bueno, con eso nos quedó corto el tiempo. Gracias por la entrevista. Seguro vamos a estar hablando más adelante. Para redondear la idea, Sebastián, rapidito, es urgente por eso modificar la Constitución, para que ya no haya cuestión de confianza y para que tampoco haya disolución del Congreso. Es decir, que el Congreso no pueda tumbar ministros y que el presidente no pueda disolver el Congreso, sino que cada uno trabaje en el ámbito de sus competencias, que el Congreso interpele, fiscalice, interrogue, pero que no tengan el poder de destruirse estos dos poderes mutuamente. De acuerdo. Eso es algo que es importante. Muchísimas gracias. Gracias por esa entrevista, Lucas. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con la reflexión final. Estamos de vuelta aquí con la reflexión final del programa y como lo hemos escuchado, como lo han visto en general, como lo han estado probablemente viviendo estos últimos 2-3 años, la verdad que la relación que existe entre los poderes políticos del Estado, particularmente, digámoslo así, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se ha deteriorado a un punto en el cual una reforma es necesaria para dar algunos tipos de puntos de escape y además para evitar que se llegue siempre a momentos tan álgidos como los que ya vivimos en los últimos 2 años. A esto hay que sumar que se tiene que de alguna manera hacer una reingeniería al sistema judicial, a nuestro sistema de justicia, ya que de la manera en la que ha venido operando no se puede mantener, porque como ya lo saben, como lo han vivido seguramente, no funciona ni siquiera digamos óptima, no funciona ni siquiera de manera suficiente. Para eso es necesaria una reingeniería que se puede generar a través de consensos, a través de las fórmulas políticas que ya tenemos, ¿cierto? Poco a poco, a través de modificaciones, si es que es necesario la Constitución, y si no, cambios de reglamentos, cambios de leyes y, digamos, siempre con un poco de ganas de servir a las personas. Con eso nosotros nos despedimos a esta hora, pero no se olvide que nos puede seguir y ver este y todos los demás programas a través de YouTube. Solo tiene que poner en contexto y nos va a encontrar. Tenemos de todo: pandemia, economía, pensiones, fútbol, gastronomía, MIPES, todo lo que se imaginen. Bueno, ya nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.